Dios le bendiga en esta noche. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Créame que he estado temblando allí. Sí, porque no es fácil, hermano, venirse a parar acá. Gloria a Dios, pero con la ayuda de Él, pues vamos a hacerlo. Gloria a Dios. Así que en esta noche vamos a tener la lectura en el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo. Ahí hay un tema muy conocido por usted y por mí, el cual pues vamos a hablar unos minutos de la importancia que tiene este hermoso tema. Gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Usted sabe que hay muchas batallas que a veces se libran en la vida. Fíjese que con dos personas comenzamos juntos a ir a tratamiento al hospital militar. Ayer enterramos a uno, enterramos a uno y ahora están velando otro. Comenzaron junto con sus hermanos. Así es que hay veces, hermanos, que humanamente queremos nosotros pelear las batallas, pero nunca vamos a hacer lo que mi Jesús hizo en lo que es esta lectura. Usted se va a dar cuenta, gloria al Señor. Si gusta ponerse en pie, hágalo. Leemos desde el versículo 36 al 46. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue y de nuevo oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved y acércate. Y se acerca el que me entrega. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Aquí vemos, hermano, una historia tan importante para la humanidad. Y gracias a Él que un día Él entró a su corazón y entró a mi corazón para que pudiéramos entender un poquito este pasaje que pienso que no le damos a veces la importancia que Dios quiere que le demos. El Señor aquí peleó una batalla tan especial que allí fue donde Él cargó con todos los pecados de la humanidad. Sí, allí Él pues luchó espiritualmente en este lugar
de Getsemaní, que se llama también el huerto. Allí él pues escogió a 3 de sus seguidores, a 3 discípulos, para que pudieran ayudarle en su angustia. Pero humanamente nosotros nos cuesta muchas veces, hermanos, dedicar un momento para alabar el nombre del Señor, para adorar al Señor. Si usted se fija, hay veces que nos entretenemos un poco, quizás arrodillados, pero nuestras palabras se sienten que no están a la altura que Dios quiere que estén. Siempre hay cosas que los limitan para poder estar al 100. Pero el Señor nos ayuda, a pesar de todas nuestras deficiencias que puedan haber, Él nos ayuda, gloria al Señor. Por ejemplo, Pedro le dijo al Señor, si es posible, le dijo, yo doy mi vida por ti. Y usted sabe que fueron palabras, en verdad que salieron de todo corazón, me imagino yo, de los labios de Pedro. Como usted pudiera decir, un día yo hago esto, ¿verdad? Por fulano, pero a las horas de las horas no somos capaces. Y por eso le dijo el Señor, antes que el gallo cante, le dijo, tú me habrás negado 3 veces, porque Él conocía y conoce nuestra humanidad. Él sabe que nosotros no podemos si no es con el poder de Él. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y qué bueno pues que los hermanos, en el caso del hermano Pastor, hermano Genaro y los demás que tienen estas planificaciones y nos meten a nosotros para que podamos esforzar nuestro cuerpo y venir a adorar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Fíjese que en este lugar Jesús dice que era costumbre que tenía Él apartarse de la población e ir a ese lugar donde Él le daba enseñanza a sus discípulos, donde Él oraba con ellos. Era muy común que Jesús se desplazara a ese lugar para poder tener enseñanzas con sus discípulos. Me imagino que enseñándoles cómo iba a ser el comportamiento de ellos cuando Él ya no estuviera con ellos, cómo ellos iban a adorar al Señor. A lo mejor allí les dio la oración del Padre Nuestro. Pudo haber sido así. Entonces, hermanos, allí el Señor libró esa batalla espiritual. Sí, hermanos, donde más tarde esa batalla fue consolidada en la cruz del Calvario. Usted sabe que allí pues la historia nos narra muchas situaciones, pero después de eso Él fue sacrificado en la cruz del Calvario. ¿Por qué fue sacrificado? Porque había un interés para que todo aquel que en Él crea sea salvo, para que la humanidad pudiera tener una esperanza, como ahora la tiene usted y la tengo yo. Tenemos una esperanza gloriosa, que si le somos fieles al Señor, un día le vamos a ver tal como Él es. Y Él libró esta batalla. Imagínense que en la vida humana nosotros a veces tenemos cuántas cosas. Quizás batalla de pobreza y usted no le haya salida a sus casos. Quizás haya una batalla por alguna enfermedad, por algún cáncer. Usted conoce mi situación. Yo estoy en tratamiento, pero yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Peleamos a veces batallas que nosotros no sabemos cómo vamos a salir al final. Jesús ya sabía que Judas lo iba a entregar. ¿Sí? Él ya sabía lo que iba a pasar. Pero se llevó a estos 3 personajes, estos 3 discípulos, y hay un por qué Él se los llevó a ellos. Sí, hay mucha historia en la Biblia que nos dice por qué se los llevó a orar. ¿Por qué no se llevó no menciona a los demás? Porque fíjese que Pedro, Jacobo y Juan
estuvieron juntos con Jesús cuando fue la transfiguración. Ahí estuvieron ellos como testigos. Y ahora son testigos de lo que estaba pasando allí, ¿verdad? Por eso el Señor les dice, entonces luego llegó, dice Jesús, con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. El Señor ya sabía que se aproximaba ese momento difícil, hermanos, que humanamente no tenemos la capacidad. Mire, a los que sentencian a la muerte, que ahora pues ya no es la silla eléctrica, no, que es una inyección, ¿verdad? Que se mueren sin sentir la muerte, se puede decir. Pero todo este personaje no, hasta ahí terminan las cosas. Pero Jesús no, estaba peleando una batalla en la cual él sabía que iba a cargar con todos los pecados de la humanidad para que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos. Gloria a Dios. Y Jesús lo hizo por amor. El amor es tan grande de mi Dios que hizo lo que nadie puede hacer. Una madre que es la que dicen que se compara más al amor del Señor, pueda morir por un hijo. Y muchas madres lo han hecho ya en la vida, de quizás ponerse al frente y decir, máteme a mí en lugar de mi hijo, pero no lo pueden salvar. Pero Jesús sí se estaba preparando para poder tener aquella oportunidad de decir, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Amén. Él se preparó para eso, porque humanamente, hermanos, tenía dolor como usted y yo. Gloria a Dios. Así es que por acá tengo unas anotaciones donde quisiera pues darle lectura. Por ejemplo, en Marcos 9:2. Vamos a leerle por aquí Marcos 9:2 y usted se va a dar cuenta. ¿Por qué le decía yo que ellos fueron testigos de lo que estaba pasando allí? Dice la Biblia, ya les informamos. Dice la Biblia, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Creo que esa es la porción que queremos darles a conocer. No, perdón, no es esa. Marcos 9:2 les dije, ¿verdad? Es la transfiguración. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Sí? Por eso es que nosotros vemos a estos 3 personajes que están con Jesús, porque ellos pues fueron testigos de muchas cosas. Y si nos vamos nosotros también a Marcos capítulo 5 del 37 al 43, habla de la resurrección de la hija de Jairo. Ahí estaban ellos, sí, fueron testigos de todo lo que pasó allí. Entonces vemos siempre a ellos 3 que andaban cerca de Jesús. Y en esta oportunidad que el Señor va al Getsemaní, los lleva a ellos 3. Y en otra oportunidad habla la Biblia que Jacobo y Juan fueron aquellas 2 personas que deseaban estar allá, uno a un lado y el otro al otro lado, ¿se acuerda, verdad? Entonces,
hay un por qué ellos, Jesús los tuviera allí. Me imagino que eran personas de oración como yo. No, a mí no me hubiera llevado el Señor, ¿verdad? Nos cuesta mucho, pero el Señor les había enseñado mucha oración, les había dado muchos consejos a ellos de cómo vivir la vida espiritual. El Señor a lo mejor les había dicho, miren, cuando yo me vaya, ustedes van a ser perseguidos. Y si ustedes no oran, no van a soportar. Si ustedes no permanecen en mi palabra, no van a ser capaces de pasar los obstáculos que vengan a la vida. Por eso más abajo dice que hay que orar para que no entren en tentación. Y les dice el Señor en el versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Para que diga la Biblia que Dios mismo y estaba peleando la batalla como humano, pero también como Dios, comenzó a angustiarse en gran manera. Fue un momento, hermanos, muy difícil. Quizás yo no le pueda explicar a usted, pero usted puede sacar sus conclusiones. ¿Cómo pudo haber sido ese momento? Sí. Imagínense regresando al punto de los que van a quitarle la vida y le dice, para tal fecha usted se va a presentar para que sea justiciado a muerte. Yo creo que se muere antes uno de ese tiempo, ¿verdad? Pero el Señor humanamente estaba angustiado, porque Él sabía que más tarde iba a estar allá, consolidando lo que allí estaba peleando. Amén. Gloria a Dios. Y dice el 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Lo cual no pudieron hacerlo. No pudieron, porque dice que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, él en ese momento, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Era una angustia, una tristeza terrible, hermano. Que la Biblia narra en el Evangelio de San Lucas que las gotas de sudor, dice que eran como de sangre. Así dice la Biblia, eran como de sangre. Para que eso haya sucedido, hermanos, fue un momento en el cual mi Jesús tuvo una agonía muy tremenda para poder llevar el pecado de la humanidad, para que ahora pudiéramos nosotros tener esta esperanza de la salvación. Gloria a Dios. Y dice el 40 que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Imagínense, hermano, el Señor sabía que ellos no tenían la capacidad para poder estar al mismo tiempo que quizás Él pudo haber estado orando. Y cuando Él regresa, les dijo ni siquiera una hora. Ahí se nota, hermanos, que nosotros, nuestra humanidad es débil y necesitamos las fortalezas espirituales para poder ser fuertes espiritualmente. De otra manera, no podemos, hermano. No podemos pelear la buena batalla, como dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, ¿verdad? Y todos los que pelearon esa buena batalla, dice el apóstol Pablo, que les espera, ¿verdad? Que tienen una esperanza de la salvación eterna. Gloria a Dios. Entonces, dice que los halló durmiendo y les dijo, no han podido orar ni siquiera una hora.
La Biblia dice que si está alguno enfermo, ore al Señor. Nosotros sabemos que cuando tenemos dificultades, con más anhelos, buscamos la presencia del Señor para poder tener ese respaldo, esa sanidad, si es algún problema de salud, esa sanidad. Fíjese que su servidor, cuando estaba en los momentos difíciles que me llevaban, porque no podía ni caminar bien, y me metía en una cápsula, para mí era una agonía, porque desde que iba allí por el Congo, yo tenía que ir tomando agua y tomando agua. Y llegaba un momento que mi cuerpo no soportaba. Y allá cuando me acomodaba en esa cápsula, me jalaban las piernas y todo eso así, llegué a ponerme pamper. Oiga, no soporté. Me dijo mi nuera, mire, me dijo, ahora compre pamper porque usted ya no va a aguantar nada. No, le dije yo, ¿cómo va a creer? Le dije, una vez me estaba pasando como Pedro, no, Señor, si yo mi vida doy por ti. No, le dije yo, no, me dijo, compre pamper, no va a aguantar. Y en realidad, hermano, había veces que me metían a la cápsula y me decían, mire, lo vamos a volver una media hora, tome más agua porque le falta. Y yo no aguantaba, hermano, no aguantaba. Eso me dejó aguado de los huesos. 37 radioterapias en el primer tramo, después otras 10 radioterapias y luego me quedé en tratamiento ya. Sigo en tratamiento. El 7 de este mes próximo que viene voy otra vez. Pero yo confío que Dios va a hacer la obra en mí. Gloria a Dios. Y era una angustia donde yo entraba allí y le decía, Señor, porque fue en el momento del COVID, Señor, así como está haciendo la obra en mí, cuida a esta gente que están ayudando a muchos, que no les vaya a dar el COVID, porque nos están ayudando. Y yo, Señor, lo que le pido es que se haga su voluntad en mí. Si este es mi tiempo, Señor, deme las fortalezas espirituales para estar bien con usted, para que el momentito que usted me lleve, yo pueda, Señor, estar bien y poder verlo a usted. Eso era mi petición, ¿sí? Entonces, qué bueno, hermano, que cuando uno está pasando esas situaciones difíciles, así también pueda mantenerse cuando está sano. Pero resulta que cuando está sano, uno se descuida, ¿sí? Uno a veces ya no ora igual, ¿sí? Pero qué bueno, hermano, es mantenerse. Así es de que en el liderazgo de la iglesia es una bendición, pues, que nos traigan a nosotros acá para que los actualicemos y podamos volver otra vez al camino de la oración. Amén. Fíjense que este lugar de Getsemaní era conocido por todos. Por eso es que a Judas le salió fácil entregar a Jesús, porque él ya conocía el lugar, porque allí es donde lo llevaba al Señor. Así es de que un día llegó Judas con un grupo de soldados, pudiéramos decir así, y capturaron a Jesús. No es porque él se haya querido dejar. Jesús ya sabía lo que iba a pasar, ¿sí? Como él también ya sabía que nosotros esta noche íbamos a estar acá. Entonces él ya sabía lo que iba a suceder. Y él sabía que era importante que ese momento pasara porque él tenía amor por nosotros. Amén. Por eso es que esa angustia en el Getsemaní que mi Jesús pasó, allí luchó para que nosotros alcanzáramos la salvación eterna. Dice el 39, y yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Nosotros a veces le decimos al Señor, quiero que me sane. Y a veces nos olvida decirle, Señor, que se haga tu voluntad. A veces no los humillamos, ¿sí? A veces somos soberbios, pero cuando usted y yo viene con humildad al Señor, el Señor se manifiesta en gran manera, ¿sí? Y dice el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad, dice la palabra, está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, hermano. A veces el cansancio. A veces cuando venimos, ay, yo soy uno, que allá me estoy durmiendo, hasta me da pena. Quizás por los problemas que uno ya ha tenido de salud, qué excusa, va. Pero a veces los estamos durmiendo, hermano, porque nosotros somos débiles. Pero cuando buscamos la presencia del Señor, dice la Biblia que somos más que vencedores. Gloria a Dios. En Jesús somos más que vencedores. Y allí peleamos la buena batalla, ¿sí? Porque hay muchas batallas, pero la única buena es la de la salvación eterna. Gloria al Señor. Otra vez dice, fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mire, el Señor estaba humillado allí, como humano. Él estaba diciendo al Padre, ¿verdad?, que se hiciera su voluntad. Aunque Él como Dios, como decíamos, sabía lo que iba a suceder después. Pero dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Gloria a Dios. Esa es la bendición de nosotros, que un día le creímos a Él y ahora luchamos para mantenernos en la brecha. A pesar de quizás de las críticas, de lo que pudiera suceder con nuestros familiares, seguimos adelante. Hay muchas historias que mis hermanos han contado y acá, quizás al hermano Misael he escuchado y a otros, donde algunos dicen que cuando se han hecho creyentes, los padres los han echado de la casa. Parece que el hermano Paquito como que le pasó algo así. Entonces, a veces los familiares no saben, no entienden que la palabra del Señor es palabra de vida eterna, es la salvación, es la esperanza gloriosa que tiene el hombre en Cristo Jesús. Y por esa razón se portan así. Una vez me dijo una mi pariente, mira, me dijo, vos ya te hiciste bobito, me dijo, porque te hiciste luterano. Entonces, yo ya tenía un poco de conciencia de lo que estaba haciendo y le dije, no, le dije yo. Quisiera que también usted se hiciera bobita y que viniera a los pies de Cristo y saboreara lo que es la salvación eterna. Porque así como está, le digo, usted va al infierno. Si no se siente, usted va al infierno. Y es verdad, hermano. Y a veces nosotros tenemos temor a ofender a nuestros parientes. Y por esa razón no hablamos de esa manera. Pero es necesario, fíjense. Entonces eso solo lo hace una conciencia espiritual en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, nosotros tenemos la capacidad de poderle invitar al amigo que Cristo es la solución a sus problemas. Porque muchas personas a veces hasta se quitan la vida por un problema. Sí. A veces lo que hacen es tomar las pastillas esas que son para las ratas. Una vez salió una historia que en Estados Unidos una pareja, el esposo, porque le quitaron el trabajo, no tenía la parte económica, dice que mató a sus 2 hijos, a su esposa y se mató él. Imagínense qué solución
qué solución la que a veces el humano toma. Pero Jesús murió por una causa. Murió para salvarlos, aleluya. Murió para que nosotros tengamos esa esperanza de que el día que nos vayamos de esta tierra, nosotros vamos a un lugar especial, la sala de espera, para estar listos en el momento de que suene la final trompeta, podamos levantarlos. Fíjense que hoy, cada vez que llevan a alguien al cementerio, le llevan canto cristiano. Usted se fija, algunos pocos hablan la realidad, porque algunos pocos llevan mariachi, porque dicen ellos, yo soy mundano, yo quiero que me canten canciones de Vicente. Y de veras, hasta con caballos van ahí. ¿Ya han visto ustedes eso, verdad? Imaginen la esperanza de eso. Pero muchos llevan cantos cristianos siendo mundanos. Y saben que no van a un buen lugar. Pero usted y yo tienen una esperanza de ver a Jesús, de ver a aquel que se entregó en la cruz del Calvario, de ver a aquel que estaba orando angustiado en el Getsemaní, en ese huerto, aquel que les dijo a sus discípulos, ayúdenme a orar, porque ahorita yo estoy muy triste. En estos momentos mi alma está triste hasta la muerte. Ayúdenme a orar. Pero no fueron capaces de poder soportar, porque el cansancio era tan grande que Jesús siempre que regresaba atrás donde los había dejado, los hallaba dormidos. La Biblia dice, orad y velad para que no entremos en tentación, para que estemos despiertos, para que la luz brille en nuestras vidas, para que no sea la noche la que esté en nosotros, para que sea la luz del Señor la que esté en nosotros, porque Él es luz. Y si nosotros andamos en el día, hermanos, quiere decir que aunque sea de noche como hoy, pero si estamos en el Señor, nosotros andamos en el día. Los de la oscuridad son los que no entienden las cosas de Dios, los que no quieren nada con Dios. Pero si nosotros andamos siempre de día, no de día porque haya sol, sino que la luz de Dios está en nuestro corazón, entonces le vamos a agradar al Señor. Gloria a Dios. Otra vez dice el 42, fue y oró por segunda vez, que ya lo leímos. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos dice que estaban cargados de sueño. Mire, hermano, usted ha comprobado que a veces, yo no sé, mi hermano Colocho, cuando ha regresado de que manejaba buses, que regresaba, no sé qué cansancio pudo haber traído. Pero yo con los problemas de salud o la edad, cuando voy a San Salvador y vuelvo a mi casa, llegando y no busco otra cosa que una hamaca. 10 minutos de dormir, hermano, y yo estoy sano. Un día me venía durmiendo, quizás allí por el refugio, y yo no aguantaba. Venía mi hija y mi esposa conmigo y los nietos, y yo no aguantaba el sueño. Cuando llegué allí por la labor donde venden cocos, está un palito, un arbolito allí, yo me hice a la orilla. Julián, ¿y qué pasa? Mira, le dije, yo no aguanto. Yo le dije, yo que sea 5 minutos, me voy a recostar. Hice el asiento para atrás. Mire, hermano, sentí como que alguna inyección me habían puesto. No sé usted, pero a mí ya me ha pasado. Y una vez me dormí en la bajada allí del barro, venía de Ataco. Cuando yo sentí, mi hermano, viera qué feo, se me fue el sueño del susto. Otra vez me dormí en esa recta de Turín para acá, y mi hija venía siempre conmigo, yo venía del hospital, y cuando ella sintió que ella venía dormida, papá, ¿verdad que venía dormido? No, hija, le dije, no. Y que, yo dormido venía, hermano. Cuando llegué a la casa le dije, sí, hija, venía dormido. ¿Verdad que te dije? Me dijo.
Entonces, hermanos, el cansancio humano a veces es tan grande, hermano, que no tenemos la capacidad para venir al altar y decirle al Señor, Señor, yo quiero que usted use mi vida. Yo quiero que usted haga algo especial en mí. ¿Sí? Solo cuando tenemos angustia los preocupamos más, porque yo he comprobado en mi vida. Cuando tenemos angustia, hermano, lloramos. Cuando tenemos angustia, nosotros los arrodillamos y le clamamos a Dios de todo nuestro corazón. Pero cuando a veces estamos que no hay ningún problema, a veces no nos preocupamos. Y el pastor tiene razón, que nos preocupemos en adorar al Señor, en alabarle. Yo un día le decía, si no fuera por esos programas, quizás muchos no viniéramos. Pero gracias a Dios que pone en el sentir de mis hermanos elaborar estos programas. Este mes es el mes de clamor. Es el mes de donde debemos de poner interés. Porque nosotros decimos es un nuevo año y queremos la bendición del Señor. Dios sabe lo que va a pasar ya en este año. Usted y yo no sabe. Nosotros no sabemos a qué los vamos a enfrentar. Ya sea una escasez económica, haya hambre. No lo sabemos. Pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, vamos a tener la capacidad de poder entender los tiempos, de poder hacer frente a las dificultades. Gloria al Señor. Y Jesús estaba allí angustiado hasta la muerte, dice la Biblia. Y que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Creo que en Lucas 22:44 está esa parte, si no me equivoco, que dice que eran como gotas de sangre que le salían a él. Y por eso, mire, dice el 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. No nos cansemos de hablar lo mismo. Fíjese que un día en una reunión de líderes me dijo a mí un líder, hermano, fíjese que el hermano fulano no viene a la reunión. ¿Por qué? Le digo, porque dice que lo mismo hablamos, me dijo. Hermano, pues no podemos hablar otra cosa, le digo. Nosotros no podemos hablar de deporte, le digo, si somos creyentes. Sí, no podemos hablar de jaripeo si somos creyentes. Le digo. Vamos a hablar de la Biblia, le digo. Cuando lo reunimos, leemos una porción, oramos, discutimos los puntitos que tenemos y después planificamos si vamos a ir a visitar enfermos, les vamos a llevar ofrenda a los enfermos. Entonces, eso mismo hablamos todas las veces. Pero hubo un hermano que dijo que no llegaba a la reunión porque nosotros hablábamos lo mismo. ¿Está cansado usted de orar? No, hermano, no debemos de cansarlos. Y cuando sintamos cansancio, digámosle al Señor, ayúdame, deme fuerzas, deme palabras. Porque yo a veces me he arrodillado y me ha costado tener palabras. Señor, deme palabras, cómo adorarle, cómo decirle gracias, cómo tener un agradecimiento profundo por la obra maravillosa que usted ha hecho en mi vida, en mi familia. Usted ha conservado mi vida a pesar de lo que nosotros fuimos o somos, porque estamos en esta tierra de alguna manera. Hay cosas que a Dios no le agradan y debemos de irlas poniendo en sus manos para que ya no estén en nosotros. Sí, yo algunas veces les cuento a los hermanos que una vez, fíjense que yo era tan fanático a los partidos de fútbol. No quiero yo ofender a nadie, ¿verdad? No se sienta mal. Si a usted le gusta, sígalo viendo. Pero yo le quiero decir, era tan fanático a los partidos de fútbol que un día yo estaba en un sofá de madera en la casa y cuando el Real Madrid, como yo era fanático al Real Madrid, metí un gol. Mire, le pegué al respaldo del asunto ese y lo quebré.
Sí, hermano, lo quebré. Lo mandé a reparar después. Entonces, hermano, un día Dios me hizo sentir que ya no más. Ni por qué por televisión. Yo un día vine a ver un partido, allá por el 80, vine a ver un partido de fútbol allí. Y a ratito se miraba que le hacían así, por un lado y otro. Con un montón de bolsas de orines venían tirando, hermano. Imagínese. Entonces, el partido de fútbol es como la novela. Comienzan a opinar. Lo que hizo, yo no hiciera eso. Vete, que inútil, no metió el gol. No, hermano. Adoremos al Señor, busquemos su presencia para que cuando Él venga, los haya haciendo así. Gloria al Señor. Dice Corintios, 2 Corintios, creo que Él murió por toda la humanidad para salvarlos, ¿verdad? Para que hoy tengamos la oportunidad de ser salvos. Gloria a Dios. Dice el 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, después de tanto esfuerzo que estaba haciendo mi Jesús para permanecer los despiertos y que oraran, dice, dormid ya y descansad, he aquí, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mira, hermano, qué difícil lo que el Señor estaba hablando en ese momento. ¿Sí? No fue fácil, hermano. El Señor estaba viendo el lugar donde Él iba a ser crucificado en ese momento ya. ¿Sí? Por eso le decía de que Él peleó esa batalla espiritualmente allí, pero más tarde fue consolidado esto en la cruz del Calvario, donde Él dijo, perdona a los padres porque ellos no saben lo que hacen. Y levantado les dijo, vamos, ver se acerca el que me entrega. Allí iba Judas con aquel grupo de personas, hermano. A veces quizás no es necesario, hermano, que hagamos cosas grandes para ofender al Señor. Con cosas pequeñas ofendemos al Señor. ¿Sí? Un día dijo una hermana, yo voy a la iglesia porque me toca la puerta, dijo. Entonces le dije yo, mejor no vaya, hermana, le dije. No vaya, le dije. Entonces, hermano, nosotros no podemos decir eso. Otra vez pusimos a un hermano, cuando yo estuve en un año en fraternidad, le pusimos a cuidar la puerta. Digo el hermano, yo no vengo a que me pongan a cuidar puertas, no que vengo al culto, digo. Entonces, hermano, hay cuantas cosas que nosotros las hablamos sin sentido. Yo siempre le pido al Señor que me ayude para quitarme lo que no sirve. Pidámosle al Señor que nos quite lo que no sirve. Porque esta parte humana, hermanos, le encanta tanto, ¿verdad? Lo malo, pero que sea Él quien nos ayude. Para que podamos, hermanos, en verdad, no hacer lo que hizo Judas. Alabemos al Señor de todo nuestro corazón. Pidámosle por nuestras familias. Yo siempre le ruego a Dios por mis hijos, nietos, mis hermanos de la iglesia. Les ruego a Él. Le digo, Señor, por favor, mira los días domingos, a veces no venimos al culto. Le digo, poquitos van. Pocos nos congregamos ya. Pero la lucha es personal. Así es de que esperamos que los que estamos aquí no los vayamos a quedar. En el nombre de Jesús. Luchemos hasta la muerte. Porque al final está la bendición. Está la corona de la vida. Cierra tus ojos esta noche. Padre nuestro que esté en los cielos. Le damos gracias, Señor. Gracias por su amor, por su misericordia, papá. Yo sé, mi Dios, que ese momento, Dios mío, el cual mi Jesús tuvo ese sufrimiento, tuvo esa agonía hasta la muerte, dice la palabra. Dice que allí peleó esa batalla espiritual. Muchas gracias, Señor, por haberse acordado de nosotros,
porque sabía que nosotros no podemos, Señor. Pero si usted estaba seguro que al ir a la cruz del Calvario, su Espíritu Santo iba a entrar a nosotros, íbamos a gozar del respaldo de su poder. Muchas gracias, Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús. Ayúdalos, Padre eterno, para que el tiempo que nos falta de vida, Señor, podamos ser fieles a su palabra. Yo le pido que me ayude para ser fiel a su palabra. Padre lindo, por favor, ayúdame. Que mi caminar cristiano, Señor, sea agradable a sus ojos. Que los pasos, Dios mío, sean buenos, Padre lindo. Que todo mi cuerpo, Señor eterno, pues sea el lugar, como es su palabra, el templo y morada de su Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. La gloria y la honra es para usted, Padre lindo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a